Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 2 de diciembre de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Absuelto por la Corte Suprema de Justicia el parlamentario antioqueño Óscar Arboleda Palacio. Más de 3 años de infamia, de persecución inicua, de otro de estos juicios políticos que montó la antigua Corte Suprema de Justicia en contra de un hombre intachable, de un parlamentario ejemplar. Óscar Arboleda es un hombre transparente y limpio. La Corte Suprema de Justicia lo reconoce ahora, después de llevarlo, por los sufrimientos que esta humillación le causó, a las puertas de la muerte. Óscar Arboleda se va a recuperar y va a estar con nosotros el tiempo que Dios disponga, pero lo volveremos a tener bueno y sano, hablándole al país y recordando su tragedia, que es la tragedia de Colombia. ¿Por qué no fue Santos a Medellín? ¿Quién perdió? La segunda pregunta es muy obvia. Quien perdió fue Santos. Quien perdió fue el gobierno nacional, que se quedó al margen de uno de los acontecimientos más brillantes y hermosos que Colombia ha presenciado. La actitud de la ciudad de Medellín, en recuerdo y en memoria de los jóvenes deportistas que fueron sacrificados por una sucesión de equivocaciones de las que ni siquiera vale la pena hablar, de tanta indignación como nos causan. Pero el pueblo de Medellín fue grande, generoso, con una capacidad espiritual que solamente tienen las razas superiores. Antioquia y Medellín le dieron un ejemplo a Colombia y le dieron ejemplo al mundo de cómo se unen los corazones a través del alma, a través del espíritu. El túnel de la línea. A ver, doctor Vargas Lleras, ahora, ¿por qué no nos explica cómo fue el resultado de su gestión? Tantas botas y tanto casco y tanta promesa, y tantas idas y venidas y tantas amenazas y no amenazas. ¿En qué paró? En que no hay túnel de la línea. Y en que ahora estamos, en que para reemplazar a un contratista incompetente, incapaz, inepto, vaya usted a saber si una mezcla de todas esas cosas, tendremos que abrir una nueva licitación, a un costo que está por ver y a un tiempo indefinido. Mientras tanto, el país sigue pagando el costo social inmenso de tener que pasar por la carretera actual de la línea, la misma que teníamos hace 60 o 70 años. El responsable final de todo esto, el doctor Germán Vargas Lleras, muy hábil para sacar anuncios y para salir por televisión, pero estamos viendo que nada hábil para producir resultados. Esta era la obra, y es la obra, y sigue siendo la obra más importante de Colombia. Y otra fundamental, la carretera de Villeta a Guaduas. ¿En qué va, doctor Vargas Lleras? ¿En qué va? ¿Por qué no se pone las botas y nos dice cómo va a resolver ese cuello de botella que hace inútil toda la carretera de aquí a Villeta y que hace inútil todo lo que sigue de Guaduas hacia abajo? Ese cuello de botella hace perder todo el tiempo, todas las energías y todos los ahorros que pudiera tener una buena carretera hacia la costa atlántica. De manera pues que estos son los hechos más notables de una gestión que se está convirtiendo en uno de los mayores desastres de este gobierno. La fianza de Electricaribe. Otro tema, otro más que se suma a esta desgracia de gobierno que tenemos. El COMPES autoriza que el gobierno sea fiador de Electrocaribe por 320.000 millones de pesos. Pero como Electricaribe es insolvente, y se sabe que es insolvente, señores, a pagar de nuestro bolsillo
la plata de Electricaribe, que es el resultado de la ineficiencia de esa empresa, probablemente, y de la ineptitud del gobierno nacional para manejar estos asuntos. Todo le queda grande a Santos. Esto es como un vestido de esos que se ponen los niños chiquitos cuando se ponen la ropa del papá, que le sobran mangas y le sobran pantalones. A este hombre le sobra por todas partes, no es capaz de nada, nada le resulta. El día de... ¡Qué cosa tan emocionante! El día de... fue ayer jueves a las 12 de la noche, día de... Y le ponen qué nombre, ¿no? El día el de la invasión a Normandía, el 6 de junio de 1944, una de las grandes fechas de la historia universal. Este también es el día en que empieza a contar el tiempo en que estos bandidos criminales asesinos de las FARC empiezan a tomarse el territorio nacional y a salir disque para las zonas de concentración vigilados por unos mamertos más mamertos que ellos. Bueno, pero ese es el día D. Y lo que viene es la ley de amnistía e indulto para estos criminales. Estamos muy curiosos por ver cuál va a ser el texto de esa ley absolutamente infame que les va a dar plena tranquilidad a los bandidos de las FARC. Le van a dar vueltas y revueltas a la ley para dejarlos impunes a todos los bandidos. Ya veremos cómo es. Mientras tanto, la Corte Constitucional no se pronuncia. La ponencia de la señora Calle la deben estar retocando entre todos, entre Palacio y entre el gobierno nacional. Allá deben estar metidos Cepedita y todos los expertos de Palacio a ver cómo adornan las cosas para culminar este golpe de Estado afrentoso contra el pueblo colombiano que se está ejecutando desde Palacio. Vamos al mundo internacional. El presidente François Hollande no será candidato a la reelección. Es la primera vez que un presidente francés desde 1958 no se presenta a la reelección, porque sabe que está perdido, porque es el hombre más incompetente que pudieron elegir de presidente, y los franceses se jugaron una carta lindísima, con el savoir-vivre de los franceses, ¿no? Vamos a nombrar un hombre común y corriente, una persona como cualquier francés de presidente de la República. Así les fue, así les fue. Ucrania hace ejercicios militares en frontera con Rusia. Se vuelve a calentar esa frontera. Y con Putin las cosas van en serio. Corea, Japón y los Estados Unidos aplicarán sanciones a Corea del Norte, sanciones que han sido ordenadas por la ONU a causa de las pruebas nucleares que Kim Jong-un hace un día y otro día. Se muere de la risa. Y en últimas él no tiene hambre. Quien tiene hambre es el pueblo norcoreano, en la absoluta miseria, mientras este enfermo mental, este fanfarrón del Kim Jong-un, sigue amenazando al mundo con sus bombas atómicas. Putin quiere normalizar relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Le propone a Trump una alianza contra el terrorismo. Bueno, vamos a ver. Dicen que del pecador lo que hay que esperar es que se convierta y viva. Vamos a ver si Putin, uno de los grandes terroristas de estos últimos años, va a hacer una alianza contra el terrorismo. En buena hora, nos parece. Detienen personal médico de hospital en Caracas por recibir auxilios que Lilian Tintori consiguió en la campaña Rescate Venezuela. Lilian Tintori tiene esa campaña para evitar que la gente se muera físicamente en los hospitales por falta de atención. Llegó un cargamento con esas medicinas a un hospital, lo recibieron y la SEBIN, la policía secreta de este bandido de Maduro, metió a la cárcel al médico jefe que estaba atendiendo la operación de recibir medicinas, por Dios, para salvar vidas.
Obviamente la acusación es que se trata de medicinas vencidas y quién sabe pues cómo adornarán estos sinvergüenzas semejante atropello contra el pueblo venezolano, contra la gente que más sufre, contra los enfermos que no tienen ningún alivio posible porque en Venezuela no hay ni comida ni elementos medicinales de ninguna especie. Ahora sancionan en Bolivia a Lamia y sancionan a todo el personal de la aeronáutica civil de allá. Nos tienen que explicar el personal de la aeronáutica civil de acá qué sanción va a recibir por autorizar que ese vuelo se hiciera en las condiciones en que se hizo. La aeronáutica civil aquí está en manos de una persona que no tenemos la certeza de que hubiera montado en avión antes de ser nombrado director de la aeronáutica civil, porque esto es una cosa de mermelada. Al gobierno de Santos y a los enmermelados les importa un comino lo que pase con el servicio público. Antes se nombraba gente que sabía del tema, que estaba enterada del tema. El señor Lenis, por ejemplo, él sabía del tema, uno podía estar en acuerdo o en desacuerdo con él, pero él sabía de qué hablaba. Y entonces ahora se pone a unas personas para que aprendan algo de aviación, y la vida de los colombianos pendiente de eso. Está colapsado el servicio aéreo en Colombia. Ayer estuvimos esperando una persona de Medellín que debió salir de las 2 de la tarde. A las 6 de la tarde nos dijo definitivamente no voy porque no puedo ir. Colapsó el servicio aéreo en Colombia. Pero aquí no pasa nada. El director del Aerocivil, un señor Bocanegra cuyos antecedentes repetimos, si acaso es que ha montado en avión antes. JP Morgan será el banquero de inversión para la venta de la EEB. No hay duda de que se trata de uno de los bancos de inversión más serios y respetables del mundo. Perdón, de la ETB, de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Corregimos. Oigan esta noticia, queridos amigos. Amárrense los cinturones. Paran producción de petróleo en Caño Limón. Razón, no se puede transportar el petróleo por el oleoducto. Tiene tantas voladuras, se han intensificado de tantas maneras. Las voladuras y en el último tiempo ha sido una cosa feroz. Estamos haciendo la paz con el ELN, ¿no? Y tiene tantos ataques al oleoducto, ese oleoducto, para robar el combustible que es impracticable la operación de transporte del crudo. Se pierden, se dejan de producir 50.000 barriles día. La Oxy y Ecopetrol ya dieron la orden y esta noche es el punto cero. Caño Limón no va más, señores, no va más. Aquí en Colombia mandan los bandidos y los colombianos somos unos majaderos que nos dejamos matar por los bandidos, mandar por los bandidos y matar también, claro. Entonces, un oleoducto que había rescatado el presidente Uribe, las voladuras se hicieron rarísimas, el ELN estaba a raya por un ejército triunfante, por un ejército que cumplía su tarea, un ejército glorioso. Arrugaron al ejército, lo pusieron contra la pared y ahí está el resultado. Lo que estamos ganando en precio del petróleo lo estamos perdiendo con esta noticia de Caño Limón. Los caficultores deben buscar ingresos complementarios. Eso lo dice este ilustre cafetero que es Minchi Rinchi. No estamos seguros de que haya visto un palo de café en la vida, pero le está diciendo a los cafeteros cómo tienen que vivir. De comercializar el café como lo tienen que comercializar, en una tarea que se quedó pendiente en la Federación Nacional de Cafeteros desde hace 40 años, cuando menos, que es vender el café puerta a puerta, con calidad colombiana y con valor agregado colombiano. Ese es el designio. En lugar de eso, dice que los cafeteros se dediquen al pescado, que el pescado es supremamente bueno para multiplicar los ingresos de las familias cafeteras. Y que disminuyan costos con unas motocicletas como las que hay en Brasil. El imbécil que dijo esto no ha estado nunca en un campo cafetero
una motocicleta por las laderas de los campos cafeteros. ¿Será eso posible? Pues será eso posible para estos insensatos que están manejando el país como manejan la Federación de Cafeteros. Mercosur ya suspendió a Venezuela por incumplir acuerdos. Con todas las declaraciones y las groserías de la canciller de Maduro y con todas las declaraciones de Maduro, lo sacaron de Mercosur. Incumplió y el plazo era hasta el 1 de diciembre y hoy es 2 de diciembre. Y una noticiecita para Bogotá. Aquí no hay plata para nada. Aquí no hay plata para arreglar las vías, no hay plata para hacer colegios, no hay plata para nada. Pero la Contraloría y la Personería piden 36.000 millones de pesos más. Señores, burocracia para repartir entre los concejales. Mermelada en Bogotá. En estas cantidades, con la plata de ustedes, contribuyentes de Bogotá. Ya saben para dónde se va su impuesto de industria y comercio y su impuesto predial, para la Contraloría y la Personería, dos instituciones que debieron desaparecer y que iban a desaparecer si se hubiera aprobado el referendo que presentó el presidente Álvaro Uribe Vélez a la consideración del Congreso desde el 7 de agosto del año 2002. Pero vino la traición y entonces se perdió ese referendo y ahí tenemos las Contralorías y ahí tenemos las Personerías pidiendo más plata para seguir haciendo lo que saben, es decir, nada. Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los personajes más importantes de la cultura colombiana y a una de las obras capitales de la novela colombiana y de la poesía colombiana. José Eustacio Rivera murió un 1 de diciembre de 1928 en la ciudad de Nueva York a la edad de 40 años. Nos dejó Tierra de Promisión y nos dejó sobre todo La Vorágine, una de las más grandes novelas que aquí se escribieron y sin duda la primera de todas en el orden de la narrativa, de una narrativa nueva, moderna, distinta, con métrica de poema. La Vorágine es una gran novela o un inmenso poema, que desde luego ya no se lee en las escuelas, porque aquí no se lee nada. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en la Hora de la Verdad en las próximas horas. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 2 de diciembre del año 16, son las 6:23 de la mañana. Una semana después de haber logrado la libertad, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, el expresidente de la Cámara de Representantes y también perseguido político por el régimen de Juanpa, Óscar Arboleda Palacio, recibió la feliz y tardía noticia del Tribunal Superior de Medellín autorizando su libertad. Óscar Arboleda Palacio, a quien la Corte ya le adelantó el juicio, estaba pendiente del fallo definitivo. Esta otra víctima de los falsos testimonios estaba bajo detención preventiva, 3 años, 2 meses, en medio de una dolorosa enfermedad y la total indiferencia del máximo tribunal de injusticia colombiano. Sus abogados informaron que los testimonios de Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, y de Mauricio Posada se derrumbaron uno a uno, y Arboleda Palacio logró demostrar su total inocencia ante la Corte. Bienvenido, pues, esta otra víctima de los falsos testimonios y del régimen de Juanpa, doctor Óscar Arboleda Palacio. El país lo necesita. ¿Quién le reparará el tiempo y la salud, doctor Londoño? Bueno, le soy franco, me quedé sin entender. ¿Quién dictó la providencia, el Tribunal de Antioquia o la Corte Suprema de Justicia? El Tribunal de Antioquia le anunció que la Corte lo había exonerado ya.
Entonces fue la Corte Suprema de Justicia Sí, la que dictó la sentencia. Sí, el tribunal le llevó la razón, mejor dicho. Bueno, pero ¿es una sentencia absolutoria Sí, señor. o es simplemente una libertad provisional? No, es una sentencia absolutoria, completa. Muy bien, gracias, pero la noticia no estaba clara. Óscar Arboleda Palacio, un hombre intachable, un hombre de un sentido del deber extraordinario. Tuve el privilegio de estar muy cerca de él en los comienzos del gobierno del presidente Uribe cuando yo era ministro de Defensa. Qué hombre serio, qué hombre capaz, qué hombre juicioso y qué hombre transparente. Óscar Arboleda en la cárcel dizque por paramilitarismo es una ironía sangrienta de esas de la que no es capaz sino la Corte Suprema de Justicia de Colombia, sobre todo la anterior. Esta es distinta y por eso absuelve como tenía que absolver a Óscar Arboleda Palacio. Van saliendo uno a uno los presos de Juan Manuel Santos de los que tanto se ufana. El único preso debiera ser él por golpista, entre otras cosas, por darle un golpe de Estado a la nación. Bueno, y entonces, si les parece, nos vamos a los Estados Unidos, que hay noticias muy interesantes que nos trae Cristina Londoño. Muy buenos días, Cristina. Hola papi, muy buenos días y buenos días a todos. Voy a empezar hablándoles de inmigración. El gobierno de Estados Unidos al parecer está registrando una nueva avalancha de indocumentados que tratan de entrar a los Estados Unidos por la frontera sur. Dicen las autoridades que en su mayoría son familias y niños no acompañados que huyen de la violencia y de la pobreza en Centroamérica. Algo así vimos el año pasado. Para lidiar con este problema, las autoridades ya abrieron un nuevo centro de detención en Tornillo, en las afueras del Paso, y ayer dijeron que van a abrir otro cerca de la ciudad de Dona, que va a tener capacidad para unas 500 personas. Voluntarios que trabajan con inmigrantes en la frontera sur de los Estados Unidos dicen que este aumento se empezó a registrar aún antes de que Donald Trump fuera electo presidente en las elecciones del 8 de noviembre. Muchas de estas familias son procesadas y liberadas. Les permiten que se reúnan con sus familias en el resto del país donde vivan sus familias mientras adelantan sus procesos migratorios. Según las autoridades, en el mes de octubre detuvieron a 46.195 personas, un aumento de las 39.500 que detuvieron en septiembre y 37.048 que detuvieron en el mes de agosto. Muchos inmigrantes que han estado en estos centros de detención las llaman hieleras porque dicen que son lugares inhóspitos en donde son víctimas de terribles maltratos, donde no hay comida suficiente. Son, como les dije, centros de detención temporales, pero cuando ha habido crisis anteriores, pues los inmigrantes han tenido que pasar allí hasta meses. Ahora, Donald Trump. Se espera que Trump y su vicepresidente Mike Pence tengan un evento hoy muy importante que está generando una gran expectativa en Indiana. Y es que Trump anunció ayer en un comunicado que había llegado a un acuerdo para que la empresa de aire acondicionado Carrier mantenga una fábrica en Indianápolis y no se lleve unos 1.400 empleos a México. Según el acuerdo, según lo que se sabe hasta ahora, este acuerdo va a permitir que se salven unos 1.000 empleos, entre ellos muchos trabajadores sindicales que dicen que están muy preocupados porque no tienen ni idea qué fue lo que Donald Trump le prometió a Carrier a cambio de que se quede aquí en Estados Unidos. Cuando fue candidato, Donald Trump habría prometido que llegaría a muchos de estos acuerdos con las empresas para que Estados Unidos no siguiera permitiendo esta fuga de empleos hacia otros países como México. Vamos a ver cuáles son los detalles, pero no sabemos hasta el momento si van a beneficiar a todas las personas que iban a perder sus empleos. Carrier dijo que Trump le ofreció importantes incentivos y que prometió mejorar el ambiente de trabajo en Indianápolis.
También les puedo contar que se anunció que varias organizaciones pro mujer están planeando una marcha masiva sobre Washington el 21 de enero. Este es el día después de que Donald Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos. Linda Sarsour, una de las organizadoras de esta marcha, dice que va a ser un mensaje claro a Trump de que las latinas, las negras, las musulmanas estarán dispuestas a enfrentar a su gobierno en caso de que las maltrate, y que le quieren enviar un mensaje de que la mujer sí importa y que las mujeres sí son poderosas. Dicen los organizadores de la marcha que esperan unas 200,000 mujeres marchando sobre Washington. Y les tengo confirmación de nuevos nombramientos. El ex ejecutivo de Goldman Sachs, Steven Mnuchin, fue nombrado como nuevo secretario del Tesoro por el equipo de transición de Donald Trump, y el inversionista multimillonario Wilbur Ross como secretario de Comercio. Los puestos claves del gabinete todavía tienen que ser confirmados por el Senado. No se espera que Donald Trump tenga grandes problemas porque tiene el Congreso a su favor. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muy buenos días, Cristina. Muchísimas gracias. Las oleadas migratorias que vienen del norte de Centroamérica es el mismo fenómeno de África. A Centroamérica la empobrecieron los ensayos socialistas, la volvieron pedazos, tan ufanos que se muestran algunos por la paz en El Salvador. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? El Salvador está peor que nunca. Y la gente de El Salvador, la que puede, sale corriendo para los Estados Unidos a riesgo de 1000 humillaciones y de 1000 peligros, pero es preferible eso a quedarse en un sitio donde no hay espacio para la vida. En El Salvador, lo mismo pasa con los hondureños, lo mismo pasa con nicaragüenses, lo mismo pasa con guatemaltecos. Centroamérica se ha convertido en un punto de expulsión de nacionales que se van a buscar cualquier cosa en los Estados Unidos, inclusive hasta la muerte, que la muerte es mejor que vivir en esos países socialistas, para que lo tengamos presente. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. La intervención de Electricaribe, que se anunció con bombos y platillos por parte de varios políticos de la costa, quienes alegaron un triunfo para la sociedad y un logro que se da gracias a su gestión y movilización, tiene un ingrediente que no puede pasar desapercibido. Doctor Londoño, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, mediante documentos 3875, 3879 de noviembre, dio autorización para que la Nación otorgue garantía al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para asumir créditos hasta por 320,000 millones de pesos con la banca local. Esto, pues el flujo de Electricaribe no es suficiente hoy por hoy para asumir sus responsabilidades financieras y hacer la compra de energía que se requiere para garantizar el suministro a sus más de 2.6 millones de usuarios. Es decir, el gobierno nacional en últimas pasa a ser codeudor, fiador de Electricaribe. El Fondo Empresarial de las Superservicios pasa a ser acreedor de la empresa, una empresa con enormes dificultades financieras. No hay que ser experto, doctor Londoño, para entender que en últimas lo que hizo el gobierno nacional fue salvar a Electricaribe asumiendo nuevas deudas con una garantía muy dudosa. Podría decirse que esos 320,000 millones de pesos salvan a la Electricaribe y se pierden para la nación, o por lo menos quedan en un limbo. ¿Quién pagará entonces las deudas de Electricaribe? Por el bien de los usuarios, el gobierno debe proceder con los ajustes que sean menester y garantizar la sostenibilidad de la empresa, que tiene que incluir su saneamiento financiero, y eso incluye estar al día con el gobierno nacional en los créditos que garantizará a través del Fondo Empresarial. Si Electricaribe termina siendo un fortín burocrático para una clase política que promete servicios pero evita que sus clientes paguen los recibos, el asunto pasaría de castaño a oscuro.
prosperidad para todos. Prosperidad para todos, Electricaribe. Nos metieron un gol de 320.000 millones de pesos. Ese es el resumen. Todas las conversaciones con el rey de España y toda la fanfarronería de Juan Manuel Santos, que no sabe sino eso, hacer fanfarronerías, diciendo que iba a arreglar y que se reunía con el rey, se reunía con no sé quiénes, y vinieron aquí los presidentes de Electricaribe, y a ver qué pasa. ¿En qué termina? En que usted, ciudadano, usted paga los platos rotos. 320.000 millones de pesos es el gol que nos metieron con Electricaribe, y le dan a eso fórmulas, ¿no? Y tratan de tapar, porque como parten de la base de que somos imbéciles y no nos damos cuenta, no, es que es una fianza que expide el gobierno nacional. Claro, cuando uno es fiador de un insolvente, como en el caso de Electricaribe, pues uno tiene que pagar, el fiador paga. ¿Será eso muy difícil de entender? 320.000 millones de pesos. Pero es apenas la cuota inicial, ciudadano. Quede esperando que le van a hacer pagar más por la ineficiencia, la ineptitud, los robos, todas las trapisondas que han cometido los enmermelados en la costa con el servicio de energía. Todo lo va a pagar el ciudadano colombiano en la reforma tributaria. No se preocupen, ya viene la cuenta. Tata Castro. Todos los oyentes, muy buenos días. La jornada 14 de la Liga Española, que se juega este fin de semana, tiene un duelo de gigantes que paralizará al mundo con una nueva edición del Clásico Español, Barcelona-Real Madrid. 6 puntos separan a los dos equipos en la tabla de posiciones. Real Madrid es líder con 33 puntos, seguido por el Barcelona con 27. Se enfrentarán mañana sábado en el Camp Nou, estadio del Barcelona, a las 10:15 de la mañana, hora de Colombia. El favoritismo está del lado del Real Madrid, aunque está de visitante, ha ganado los últimos 6 partidos jugados y el Barcelona viene de empatar 3 de los últimos 4. La última vez que se enfrentaron en el Camp Nou fue el 2 de abril de este año con victoria para el equipo merengue 2-1. Era el homenaje a Johan Cruyff, que acabó siendo una pantomima de partido por parte del Barcelona. Los goles del equipo merengue fueron anotados por Benzema y Cristiano. En ese partido, Zinedine Zidane debutó como entrenador en el campo del Barcelona, llevándose una victoria que le dio bastante prestigio. Zidane había relevado a Rafa Benítez. Será el enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dueños del Balón de Oro en los últimos años. Messi es el máximo goleador de los clásicos con 21 y Cristiano Ronaldo está a punto de alcanzar a Di Stéfano, que le anotó 18 tantos al Barça. El portugués suma 16. El colombiano James Rodríguez busca una oportunidad mañana sábado en un partido clave para el Real Madrid, pues se enfrenta a su máximo rival de visitante y ganando podría agrandar la diferencia en la tabla y así encaminarse rumbo al título. Las lesiones de Gareth Bale y Toni Kroos aumentan las esperanzas del colombiano en la titularidad. A propósito de James, doctor Londoño, ya se confirmó que estará con su equipo en el Mundial de Clubes en Japón. Será su segunda participación. Buen programa para comenzar el sábado, doctor Londoño, 10:15 de la mañana, Barcelona, Real Madrid. Barcelona, Real Madrid. Bueno, el poeta decía, a lo menos amemos, quizás no sea en vano. Nosotros diremos, pues a lo menos veamos fútbol, porque lo que es gobernar y progreso y empleos, de eso sí no vemos nada. Pero veamos buen fútbol, descansa y alivia. Por lo menos nos despeja tensiones por un par de horas, siquiera eso. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, buenos días, oyentes de la Hora de la Verdad y compañeros de la mesa. Luego del golpe de Estado orquestado por el Ejecutivo en el Congreso de la República, donde con excepción del Centro Democrático, de la liberal Sofía Gaviria y algunos conservadores en la Cámara de Representantes, no votaron para refrendar el acuerdo entre la narcoguerrilla de las FARC y el gobierno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que este lunes se presentará el proyecto de amnistía para los narcoguerrilleros. Según Cristo, la ley de amnistía es una de las más importantes dentro del denominado paquete legislativo que debe cursar en el Congreso para la implementación de los acuerdos con la narcoguerrilla de las FARC. El gobierno no solo presentará la próxima semana la ley de amnistía, sino que también presentará un acto legislativo que ayudaría jurídicamente a la creación del partido político de las FARC. El ministro de la Paz,
como se autodenomina el ministro Cristo, expresó que están a la espera de la decisión de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del Fast Track, que entraría a sustituir la Constitución política. Me permito recordar a los oyentes y a mis compañeros que el Fast Track es el que reduce el número de los debates necesarios para tramitar una ley o acto legislativo en el Congreso, y sería otro de esos hechos que vendrían a acabar con el espíritu de la Constitución del 91. Pues el Congreso pasaría de ser un organismo donde se debaten las leyes a ser uno donde solo digan sí o no, pero sin derecho a modificar las leyes que favorecen a las FARC. Hoy será el día en el que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el Fast Track. Pero quiero recordar que el proyecto de fallo de la presidenta de ese tribunal, María Victoria Calle, indica que sí puede haber Fast Track y facultades para el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a través de una refrendación popular. Solo sí hay una refrendación. Palabras más, palabras menos. La presidenta de la Corte Constitucional expresó que el gobierno tendría que volver a convocar un plebiscito para aprobar el nuevo acuerdo y ganar, para sí mismo poder ser tramitada cualquier ley vía Fast Track, estas leyes que pretende el gobierno y que favorecen a la narcoguerrilla de las FARC. Esa es la situación, de manera que ahora pendientes de cómo es la ley de amnistía e indulto para que ustedes sepan cómo es el perdón que se le otorga a los bandidos de las FARC. Mientras tanto, nuestros militares en la cárcel. Esa es la comparación. Tenemos 1.500 o 2.000 militares colombianos presos, dizque por falsos positivos, con testigos infames, con testigos comprados, con testigos a los que se les paga con rebaja de pena o se les paga en efectivo. Entonces, los soldados de Colombia a la cárcel, los enemigos de Colombia, los terroristas colombianos a la calle y probablemente al Congreso de la República. Esa es la síntesis de esta famosa paz de Juan Manuel Santos. La paz consiste en eso, en entregarle el país a los bandidos y en castigar a los que han sido los defensores de la patria. En un minuto hablaremos con el senador por el Centro Democrático, Alfredo Rangel, cómo marcha el golpe de Estado que se ha dado desde el gobierno nacional contra el pueblo colombiano.